Exactamente a las 5:17 de la mañana, en medio de la densa bruma caribeña, la superficie serena del mar se quebró por una única vibración metálica. El cañón principal del destructor USS Gravely despertó con un siseo vibrante en su alma de acero, e instantáneamente, la tripulación se inmovilizó. Por el circuito cerrado del buque, una voz rompió la calma como una alarma. Condición 3. Tripulación. Ocupen puestos clave. Prepárense para la acción. Nadie requería una explicación. Algo se movía con celeridad y se dirigía directamente hacia ellos. En la pantalla del radar de seguimiento, 3 ecos luminosos tomaron forma. Su velocidad se incrementaba. La formación se cerraba. Prontamente surgieron las señales de identificación. Sierra 1, 2, 3. Bandera de origen. Venezuela. El comandante no elevó el tono de voz. No fue necesario. Las órdenes resonaron metódicamente por cada cubierta. Seguros desactivados. Cascos asegurados. El buque de guerra pasó de una patrulla monótona a una alerta total en cuestión de respiraciones. Bajo cubierta, en el centro de información de combate, los especialistas rastreaban los contactos mientras se acercaban a 28 nudos. Rumbo 243. El cañón de 5 pulgadas del destructor giró milimétricamente, un ajuste suficiente para transmitir una advertencia silenciosa, sin detonar un solo proyectil. ¿Confirmación visual de las naves?, interrogó el oficial de operaciones. Negativo, señor, fue la respuesta. Embarcaciones de bajo perfil, posiblemente lanchas rápidas de patrulla, navegando sin luces a máxima potencia. Quienquiera que estuviera al mando sabía con precisión cómo acercarse sin cruzar el umbral legal de hostilidad. En lo alto, el suite de guerra electrónica del destructor entró en acción, barriendo cada onda del espectro. El zumbido constante de los sensores saturaba la atmósfera. Cada emisión, cada señal de radar de las naves cercanas era capturada y registrada meticulosamente. En la cubierta, los marineros escudriñaban el horizonte penumbroso, donde el alba aún no había triunfado sobre la noche. No distinguían siluetas, solo una impresión de movimiento. Estelas oscuras cortando el agua tranquila. Habían ensayado esta situación incontables veces, pero la sensación hoy era diferente. Caracas estaba visiblemente agitada, y la frágil línea entre la disuasión y el peligro nunca había sido tan tenue. La consigna se reiteró: demuestren presencia, mantengan la calma, pero estén listos. El oficial de operaciones se inclinó sobre el visor de superficie. Los contactos se encontraban ahora a menos de 12 millas náuticas y el acercamiento era sostenido. Recomiendo clasificarlos como intención hostil, a la espera de identificación definitiva, sugirió con voz grave. La respuesta del comandante fue mesurada. Mantengan el rumbo, armamento listo, pero no activen sistemas de puntería. Todos los pasillos a bordo del Gravely se llenaron de actividad concentrada. Los T-95 artilleros verificaron el suministro de municiones. El sistema de armamento de defensa cercana, el último escudo contra cualquier incursión, encendió su propio radar y el mecanismo hidráulico. La torre del cañón comenzó su giro, un leve rumor mecánico resonando a través de las mamparas de acero. Para la mayoría de estos marineros, era una rutina automatizada, un simulacro repetido cientos de veces. Pero los simulacros no portan banderas nacionales, y estas embarcaciones sí lo hacían. En la atmósfera densa y cargada del Caribe, la tensión se asentaba como electricidad estática. Los reportes de comunicaciones indicaron que los contactos aceleraban a 29 nudos. El puente trazó el punto más cercano de aproximación, apenas 4 millas náuticas. El timonel mantenía el destructor firme, con el casco rozando la frontera de aguas internacionales. Con solo 3 millas de margen, cualquier desviación podría interpretarse como una provocación, y cada oficial sabía que un movimiento en falso prendería fuego a los titulares noticiosos antes de que saliera el sol. Los buques venezolanos se dirigían inequívocamente hacia el flanco del Gravely, un desafío audaz e ineludible. La voz del comandante rompió el silencio una última vez. Máquinas, mantengan potencia máxima. Podríamos necesitar maniobrar. Esto ya no es un ejercicio. La tripulación intercambió miradas. La verdad tácita flotaba pesadamente entre ellos.
Los próximos minutos decidirían si este encuentro era un mero juego de sombras en el mar o la chispa que encendería una nueva crisis caribeña. ¿Qué sucede cuando la disuasión profesional se enfrenta a la rebeldía calculada en mar abierto? La respuesta estaba a punto de revelarse. El reloj marcaba las 5:20 de la mañana, cuando el resplandor del amanecer caribeño comenzó a filtrarse tímidamente por el horizonte. El USS Gravely, un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, con su número de casco grabado en blanco sobre el gris acerado, surcaba aguas tranquilas a menos de 15 millas al norte de la costa de Venezuela. En el radar, 3 contactos se movían con una precisión implacable, apretando su formación mientras se precipitaban hacia el buque de guerra estadounidense. No eran simples pescadores errantes ni un error de navegación. Eran lanchas rápidas de la Armada Bolivariana de Venezuela, veloces, intencionadas y agresivas. Durante 2 meses, Washington había liderado la Operación Sentinel South, un despliegue de seguridad marítima enfocado en interceptar rutas de contrabando de drogas y armas que cruzaban las aguas venezolanas. Pero para Caracas, esto era mucho más provocativo, una palpable demostración del control estadounidense en su propio patio trasero. Solo 4 días antes, 2 lanchas venezolanas sospechosas de tráfico habían sido detectadas y posteriormente interceptadas por helicópteros de la Marina de los EEUU, cerca de Curazao. Una de ellas fue hundida tras ignorar advertencias repetidas. Caracas lo había tachado de agresión. El Pentágono lo había llamado aplicación de la ley en el mar. Ahora, la Armada venezolana respondía, no con diplomacia, sino con hechos. Sus lanchas rápidas de ataque, probablemente del tipo Guayquerí, eran perfectas para este tipo de guerra psicológica. No estaban diseñadas para la victoria, sino para la provocación. Pequeñas, ágiles y con una firma de radar mínima, podían reducir la distancia más rápido de lo que cualquier canal diplomático podía reaccionar. Dentro del CIC del Gravely, los mapas digitales iluminaban los rostros de los oficiales de guardia. Las coordenadas se actualizaban por segundo. 28 nudos, 29, la distancia disminuyendo. El radar SPI-1D del buque rastreaba cada variación en el vector con una exactitud matemática. El sistema de combate Aegis se enlazaba directamente con aeronaves aliadas en el aire, creando un paraguas invisible que podría transformar el mar en un campo de batalla en segundos si se detectaba una sola señal hostil. Cada marinero a bordo comprendía lo que estaba en juego. El destructor poseía el poder de fuego necesario para borrar toda una línea de defensa costera, pero esa no era la misión de esa mañana. La directriz era mantener la cabeza fría, proyectar presencia sin incitar al fuego. Como dijo una vez un oficial superior, en estas aguas, el arma más peligrosa es un dedo nervioso. En la cubierta principal, el cañón de 5 pulgadas permanecía orientado hacia el rumbo 243, su enorme boca descansando como un depredador acechando. El CIWS, apodado Sewis por la tripulación, mantenía sus 6 cañones apuntados, capaz de disparar 4.500 proyectiles por minuto si la necesidad lo exigía. Los marineros lo conocían como Furia de Acero. Por ahora estaba en silencio, pero su zumbido rotatorio era un recordatorio constante de que la paz pendía de un hilo. Desde el puente, los binoculares rastreaban el horizonte sombrío, nada más que agua centelleante, hasta que apareció el primer rastro tenue, luego otro y otro. 3 líneas de espuma blanca rasgando el azul, dirigiéndose directamente al flanco del destructor. El comandante dio una orden simple: mantengan el rumbo, sin movimientos bruscos. La tripulación acató con precisión quirúrgica. Las máquinas se mantuvieron estables. El radar se mantuvo en modo pasivo, rastreando pero sin fijar el objetivo. Todos a bordo podían sentir la tensión creciendo con cada milla náutica. El Gravely seguía en aguas internacionales, pero por un margen estrecho. Cualquier giro, cualquier error de cálculo, y el incidente pasaría de un ejercicio de reflejos a un escándalo internacional. Contactos a 9 millas, informó el rastreador. Siguen acelerando. Las naves venezolanas estaban ahora lo suficientemente cerca como para que sus estelas fueran visibles en los sensores ópticos. Venían rápido y de manera compacta,
una demostración de fuerza que todo marinero reconocía. Era la versión marítima de un disparo de advertencia, pero compuesto de velocidad en lugar de proyectiles. El comandante se acercó al intercomunicador. Su voz se mantuvo fría y tranquila. Esto no es una prueba. Todos los sistemas en alerta visual. 0 radares de puntería activos. Dejemos que nos vean. Es suficiente. En el mar abierto, el silencio puede ser más atronador que un cañonazo. Y en ese instante, el silencio del Gravely lo decía todo. Dale me gusta si crees que la contención es la estrategia más efectiva en estos escenarios de alta tensión. Pero a medida que los botes venezolanos se acercaban al alcance visual, el enfrentamiento estaba a punto de cambiar de naturaleza. ¿Qué pasaría cuando la presencia profesional se encontrara cara a cara con la provocación? A las 5:19, la disciplina serena del USS Gravely se transformó en una intensidad contenida y controlada. La orden llegó desde el puente. Lanzar el Seahawk. En la cubierta de vuelo, bajo el resplandor anaranjado del amanecer, los miembros de la tripulación actuaron con rapidez. Las cadenas de amarre fueron liberadas, las palas del rotor desplegadas, y las turbinas gemelas del helicóptero MH-60R Seahawk cobraron vida con un estruendo. Para los marineros a bordo, su indicativo, Razor 21, era más que un nombre. Eran sus ojos en el cielo, su seguro contra lo desconocido que se cernía justo más allá del horizonte del radar. El helicóptero se elevó, cortando el aire húmedo del Caribe con un ritmo ensordecedor. Desde la altura, la tripulación del helicóptero vio lo que nadie en cubierta podía aún. 3 lanchas patrulleras venezolanas se lanzaban sobre el agua en una formación en V, abriendo las olas como cuchillos afilados. Sus estelas, largas y blancas, convergían hacia el flanco del destructor. Razor 21 a Gravely, informó el piloto. Confirmación visual de 3 cascos. Formación estable. Velocidad 28 nudos. Entendido, respondió el comandante. Mantengan la vigilancia. Sin armamento listo para disparar. Desde la torreta de sensores del Seahawk, la cámara MX-20 se fijó en la nave líder. La imagen térmica mostraba siluetas brillantes. 3 hombres en el timón, 2 en el centro y 1 en la popa. No había armamento visible en cubierta, pero la tripulación del helicóptero sabía que no debían asumir el desarme. Las patrulleras venezolanas a menudo montaban ametralladoras pesadas que podían activarse en segundos. La estructura cilíndrica detrás del puente probablemente albergaba un sensor óptico o un radar de corto alcance. Dentro del helicóptero, el aire era pesado, con el pulso mecánico de los rotores y una tensión silenciosa. Cada mínima maniobra, cada palabra en la radio, tenía un peso crucial. Abajo, el sistema Aegis del Gravely seguía fusionando datos de radar, sonar y electromagnéticos en una única imagen táctica. Cada señal era un latido, cada segundo contaba. De vuelta en el destructor, los marineros se alinearon en cubierta, con la mirada fija en el horizonte, ahora tenuemente iluminado por la luz del día. El radar SPI-1D rastreaba con precisión de centímetros, pero las armas del buque permanecían frías. El comandante conocía la regla: rastrear era defensa, fijar el objetivo con radar era provocación. No le daría a Caracas esa imagen para los titulares del día siguiente. En su lugar, confió en la postura, poder visible e intención contenida. El cañón de 5 pulgadas giró levemente, alineándose con los botes que se acercaban, pero nunca fijando. La torreta Phalanx, brillando a la luz de la mañana, se inclinó lo justo para que sus cañones gemelos fueran vistos. Desde la perspectiva venezolana, el mensaje era inequívoco: los estamos viendo, no nos pongan a prueba. Mientras tanto, en el aire, Razor 21 continuaba su órbita amplia, el ejecutor silencioso perfecto. Sus sensores de alta resolución enviaban imágenes en tiempo real al CIC del destructor, un mapa en movimiento de la tensión en acción. Los botes venezolanos mantuvieron la formación sin flaquear, sus estelas resplandeciendo en simetría perfecta. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para que la tripulación del Gravely pudiera distinguir detalles a través de los binoculares: el brillo del sol en los cascos metálicos, el aleteo de las banderas venezolanas, el tenue zumbido de los motores que rompían la calma del mar. A las 5:22,
La distancia se redujo a poco más de 5 millas náuticas. Este era el límite psicológico. Ambos lados ahora podían verse con claridad. La imponente silueta del destructor, sus cúpulas de radar relucientes contra el cielo y las formas ágiles de las embarcaciones venezolanas deslizándose sobre las olas. Todos a bordo sentían el peso de la situación. Un error de lectura, un gesto nervioso, y este estrecho mar podría convertirse en un campo de batalla. La voz del oficial del puente se escuchó por los comunicadores. Distancia, 5 millas y acercándose. El comandante asintió una vez. Envíen el mensaje. Momentos después, la radio del Gravely transmitió en frecuencias abiertas, tanto en inglés como en español. Naves de la Armada venezolana. Este es un buque de guerra de los Estados Unidos, operando en aguas internacionales. Se están acercando a alta velocidad. Alteren su rumbo inmediatamente. Siguió un denso silencio. El único sonido era el del mar, hasta que las lanchas venezolanas respondieron con sus motores acelerando aún más, manteniendo la aproximación. El aire en el puente se volvió más denso. Un minuto más, tal vez menos, y el enfrentamiento llegaría a su punto de quiebre. ¿Sería este el momento en que la contención profesional fallaría? A las 5:25, el silencio fue roto, no por disparos, sino por estática. Una voz crepitó en la frecuencia abierta, áspera, tensa e inconfundiblemente venezolana. Patrulla Marítima Venezolana. Están operando cerca de nuestras aguas territoriales. Identifiquen su misión. En el puente del USS Gravely, el comandante se mantuvo inmutable. Su tono jamás se elevó. Sus palabras fueron precisas. A la Armada venezolana. Aquí el buque de guerra Gravely de los Estados Unidos. Operamos legalmente en aguas internacionales. Mantengan una distancia segura. Ambos mensajes proyectaban autoridad, pero bajo la formalidad subyacía una hostilidad eléctrica. Los venezolanos afirmaban soberanía, los estadounidenses, la ley internacional. Era un duelo verbal envuelto en etiqueta radial, y cada segundo que se prolongaba, aumentaba la probabilidad de un error que ninguna de las partes podía permitirse. Las lanchas venezolanas no se retiraron, disminuyeron ligeramente la velocidad, pasando de 28 a 20 nudos, pero mantuvieron su formación, ahora escoltando al destructor a menos de 4 millas náuticas por el costado de estribor. Para marineros entrenados para leer intenciones a través del movimiento, esto decía mucho. No era una retirada, era una escolta, un acto de desafío deliberado. A bordo del Gravely, la tensión se incrementó. Las órdenes se emitían en ráfagas cortas. Puente, mantengan el curso. CIC, rastreen todas las emisiones. En cubierta, solo postura visible, nada de fijación de radar. Arriba, el Seahawk giraba a 500 pies, su cámara haciendo zoom sobre las patrulleras. La lente térmica MX-20 revelaba figuras humanas moviéndose en cubierta, un tripulante levantando binoculares, otro señalando hacia el destructor. El operador de sensores del helicóptero susurró en su auricular. Nos están observando. Saben exactamente hasta dónde pueden llegar. Abajo, cada marinero a bordo del Gravely sentía el silencio surrealista que precede a lo desconocido. Los motores del destructor zumbaban constantemente, las turbinas a máxima potencia. El cañón de 5 pulgadas y las torretas Phalanx brillaban a la luz de la mañana, visibles, pero aún frías. La tripulación lo llamaba postura sin agresividad. En realidad, era la forma más pura de disuasión. Contactos ahora a 3.6 millas náuticas, informó el oficial de seguimiento. La mirada del comandante permaneció fija en el horizonte. Regístrenlo. Mantengan el rumbo estable. Si cruzan las 3 millas, quiero que se activen las luces de advertencia. No era el miedo lo que guiaba su tono, sino la disciplina. El conocimiento de que una acción impulsiva podría desencadenar una reacción en cadena que ni Washington ni Caracas podrían detener. Dentro del centro de información de combate, las grandes pantallas palpitaban con datos, ecos de radar, firmas térmicas, superposiciones digitales, un ballet silencioso de números que marcaba la frontera entre la paz y el conflicto. Cada parpadeo de luz podía significar una escalada. Cada decisión se medía en milisegundos. La tripulación del Gravely se apegaba a las estrictas reglas de enfrentamiento.
Solo podían abrir fuego si se enfrentaban a un acto hostil o a una clara intención hostil. Y, hasta ese momento, los venezolanos no habían demostrado ninguna de las dos. Una aproximación rápida no calificaba. Incluso un radar de fijación de objetivo podría no calificar. Todo oficial de la Armada en esa sala lo sabía de memoria. No se inicia una guerra por una maniobra. Aún así, la batalla psicológica era brutal. Los venezolanos querían una reacción. Los estadounidenses se negaban a dársela. Era un pulso de contención librado en el lenguaje del silencio y la presencia imponente. Los minutos pasaron con lentitud. En cubierta, el aire vibraba con el calor. Los ojos de los marineros seguían a los botes venezolanos deslizándose sobre las olas, la distancia entre ellos disminuyendo y aumentando con cada cambio de la corriente. Finalmente, a las 5:34, algo cambió. La lancha patrullera líder disminuyó la velocidad y comenzó un giro lento hacia el este, seguida por las otras, sin mensaje de despedida, sin reconocimiento, solo retirada. Los venezolanos habían dejado su mensaje. Un suspiro silencioso recorrió la cubierta del Gravely. El comandante dio la orden. Mantengan el rumbo, graben cada detalle. El Seahawk inclinó suavemente su fuselaje, capturando la retirada desde el aire, un testimonio mudo de lo cerca que el mundo había estado de otro estallido. Esto no fue una batalla, fue una advertencia escrita en movimiento, no en fuego. Pero, ¿fue este el final o el comienzo de algo más grande bullendo bajo las olas del Caribe? Cuando las patrulleras venezolanas se alejaron finalmente, el USS Gravely mantuvo su rumbo, sin una palabra. Las máquinas del destructor mantuvieron su ritmo constante, las turbinas zumbando contra la luz del amanecer caribeño. No hubo aplausos ni celebraciones, solo alivio disfrazado de disciplina. La tripulación sabía que este encuentro no era un susto más, era un mensaje que resonaría mucho más allá de esas aguas tranquilas. En minutos, el equipo de comunicaciones del buque compiló el informe de incidente. Cada eco de radar, cada intercambio radial, cada lectura de temperatura de los cañones fue registrado en detalle encriptado. Una copia de los datos ya estaba en camino al Comando Sur de los Estados Unidos, donde analistas en Florida diseccionarían el evento, cuadro por cuadro, antes de que el sol saliera siquiera en Washington. Para los marineros, había terminado con tranquilidad. Para los políticos, apenas estaba comenzando. En Caracas, los medios estatales pronto catalogarían el enfrentamiento como una defensa exitosa de la soberanía. En Washington, el Pentágono lo llamaría patrulla marítima de rutina. Los mismos pocos minutos de tensión se convertirían en dos narrativas completamente divergentes. Una sobre desafío, la otra sobre disciplina. La verdad, como siempre, se encontraba en algún punto intermedio. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis geopolítico y estratégico. Según analistas de Defense News y Reuters, incidentes como este habían estado en 1900, aumento en puntos calientes globales, desde el mar de la China meridional hasta el Golfo Pérsico, donde pequeñas embarcaciones de patrulla desafían a buques de guerra más grandes para obtener victorias simbólicas. Era el rostro moderno de lo que los estrategas denominan guerra en la zona gris, fricciones deliberadas que se detienen justo antes del conflicto abierto, pero que prueban constantemente los límites de la paciencia. La Armada venezolana, limitada en tamaño y tecnología, no podía esperar enfrentarse directamente a la flota estadounidense, pero tampoco lo necesitaba. Al forzar a un destructor como el Gravely a reaccionar, haciendo sudar a los marineros estadounidenses bajo las estrictas reglas de combate, Caracas podía convertir un enfrentamiento fugaz en un triunfo doméstico. Enfrentamos al imperio, dirían los titulares. Mientras tanto, en los círculos de defensa de Washington se desarrollaba una conversación más discreta. Estados Unidos había estado expandiendo la vigilancia en el sur del Caribe después de que la inteligencia sugiriera un aumento en las rutas de tráfico de narcóticos y armas vinculadas a las aguas venezolanas. La operación Sentinel South no era solo aplicación de la ley, se trataba de recordar a los actores regionales que las rutas marítimas permanecían abiertas y vigiladas. La misión del Gravely, aunque de rutina, era parte de ese tablero de ajedrez más amplio. Pero había otra capa,
Mientras la atención global permanecía fija en Europa del Este y el Medio Oriente, pocos notaban cómo el Caribe estaba regresando a la relevancia estratégica. La creciente alineación de Venezuela con Rusia e Irán, sus acuerdos de petróleo por armas y su postura desafiante contra las sanciones de hacían que cada encuentro como este fuera más explosivo. Lo que parecía una simple patrulla naval era, en esencia, un gesto indirecto en una disputa más amplia por la influencia. Para la tripulación del Gravely, la política era algo distante, pero sentían su peso en cada latido. El destructor no era solo un buque de guerra, era una embajada flotante, una declaración visible de presencia. Su silencio, su contención, transmitían el tipo de mensaje que ningún diplomático podía expresar. Estados Unidos está aquí, observando, listo, pero no imprudente. A medida que el amanecer iluminaba por completo el Caribe, el último rastro de las embarcaciones venezolanas se desvanecía hacia el este. El mar volvió a la calma, aparentemente pacífico, pero todo oficial a bordo sabía el significado de esa quietud. Esta era solo la primera ronda. Caracas había probado la línea y había comprobado que todavía se mantenía firme. La próxima vez, podrían presionar con más fuerza. El comandante observó el horizonte a través de los binoculares una última vez, antes de volverse hacia el interior. «Registren el evento», dijo en voz baja, «y mantengan las turbinas calientes, porque en algún lugar allá, afuera, más allá del alcance del radar, otro mensaje podría estar ya en camino». ¿Realmente había terminado este encuentro o era solo un ensayo para algo mucho más peligroso? Cuando el USS Gravely transmitió su informe completo post-acción, el amanecer ya había llegado a Washington. Dentro de la sala de conferencias segura del Pentágono, analistas de la Armada, del Comando Sur y del Consejo de Seguridad Nacional se agruparon alrededor de una reproducción digital del encuentro. En una pantalla del tamaño de una pared, trazos de colores mostraban cada segundo de la confrontación. 3 puntos rojos marcados, USTL, aceleraban hacia el icono azul del destructor, se detenían a 4 millas náuticas y luego se desviaban. Los datos hablaban por sí solos. 0 disparos, 0 radares fijados, 0 violaciones. Sin embargo, la tensión que revelaban era inconfundible. El almirante Kitchener, jefe del Comando Sur, lo resumió en una sola frase: fricción controlada. Ese es el término. Significaba un enfrentamiento planificado, pequeño, contenido, pero intencional. El objetivo de Venezuela no era hundir un buque, sino forzar a a reaccionar, a recordar a todos en la región que Caracas todavía tenía garras. El tono del almirante era neutral, pero la implicación era clara. La próxima vez, esta fricción podría intensificarse. Al otro lado de la mesa, oficiales de inteligencia analizaban el patrón más amplio. Imágenes de satélite mostraban un aumento en las patrullas navales venezolanas alrededor de La Guaira y Puerto Cabello, y señales interceptadas sugerían coordinación con asesores rusos estacionados cerca de la costa. «No es una coincidencia», comentó un analista en voz baja. «Están probando las reglas, justo como los iraníes en el Golfo». Washington ya había presenciado esto antes. Lanchas rápidas acosando destructores, cámaras filmando, convirtiendo la contención militar en material de propaganda. En la Casa Blanca, los comunicados de prensa se redactaron con precisión quirúrgica. Palabras como operación de rutina y aguas internacionales aparecían repetidamente, cada línea elaborada para calmar la situación sin parecer débil. La administración sabía que incluso una sola frase de culpa podría incitar a Caracas a otra demostración de desafío. Estados Unidos tenía que proyectar calma, no capitulación. Mientras tanto, en el mar, el Gravely continuaba su patrulla con las turbinas zumbando constantemente. Para la tripulación, la adrenalina se había disipado, pero la lección perduraba. La guerra no siempre se declara con armas. A veces, se declara con proximidad. Un marinero escribió en su diario: «Estuvimos a minutos del caos, y nadie fuera de este barco sabrá jamás lo cerca que estuvimos». Al caer la noche, el encuentro ya había entrado en los módulos de entrenamiento de las academias navales. Los jóvenes oficiales lo estudiarían como un caso clásico de contención, de cómo mantener la
línea sin cruzarla, y en algún lugar frente a la costa venezolana, nuevas patrulleras ya estaban en movimiento otra vez, sus motores resonando en aguas que solo parecían tranquilas para quienes no estaban escuchando. Para el comandante del Gravely, ese silencio era la verdadera advertencia. El Caribe se había convertido, una vez más, en un tablero de ajedrez de poder. Y en este juego, hasta una sola ola tenía significado. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas inmersiones en la geopolítica global. El encuentro no fue un final, fue un comienzo escrito en movimiento, disciplina y una única verdad tácita. La próxima vez, puede que alguien no se desvíe. La historia del USS Gravely y las patrulleras venezolanas es más que un simple incidente naval. Es un reflejo del delicado equilibrio que mantiene intacta la paz global. Unos pocos kilómetros de océano, unos minutos tensos y la disciplina de un centenar de marineros decidieron si el mundo despertaría con titulares de conflicto o de calma. Es un recordatorio de que la disuasión no se trata de quién dispara primero, sino de quién elige no disparar. Si has acompañado esta historia hasta el final, pregúntate, ¿qué habrías hecho si hubieras estado en esa cubierta al amanecer, viendo esos botes acercarse? ¿Habrías evitado disparar o habrías mostrado fuerza? Estas son las decisiones que dan forma a la historia, tomadas no en grandes discursos, sino en momentos de silencio en el mar. El Caribe sigue siendo un punto neurálgico, donde la política, el orgullo y el poder se cruzan bajo el mismo horizonte, y a medida que las tensiones aumentan en todo el mundo, encuentros como este definirán cómo las naciones gestionan la confrontación sin catástrofes. Mantente informado, mantente alerta, y nunca subestimes los momentos de silencio que evitan el inicio de las guerras. Comparte este video con tu círculo si esta perspectiva te resultó reveladora. Cuéntanos, ¿desde dónde nos ves y hasta dónde crees que Washington debe llegar para defender su presencia cerca de las aguas venezolanas? Suscríbete y únete a la discusión y apoya a este canal, porque historias como esta merecen ser contadas con claridad, valentía y verdad.